Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 23 de agosto del año 2022. ¿Quiénes nos acompañan en la mesa? Bueno, David Uriarte, aquí a mi derecha, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A su lado, Fernanda Sfer, buen día. Buen día, ¿cómo están? Más cerca del micrófono. Ahí. Del otro lado de la mesa, saludo a Juan Pedro Mir, buen día. Buenos días. Y a distancia, vuelve a acompañarnos Mariela de Marco. Mariela, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo están todos? Bueno, ingresamos en una tertulia que va a tener un tema dominante, pero no único, no único. Ojalá nos quede margen para tratar otro asunto, por lo menos así está previsto. Luego de 12 horas de debate, culminó esta madrugada la interpelación en el Senado a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por la emisión de un pasaporte a Sebastián Marcet. Recuerden, aquel documento se aprobó a fines del año pasado a este uruguayo que habría desarrollado una carrera internacional como narcotraficante y que estaba preso en Dubái por haber ingresado a Emiratos Árabes Unidos con un documento paraguayo falso. Sobre las 3 de esta mañana y con los votos del oficialismo, salió adelante una declaración que considera absolutamente satisfactorias las explicaciones de los ministros, dado que en todo momento, dice, actuaron conforme a derecho, respetando la normativa vigente y siguiendo los lineamientos establecidos en estos procedimientos. La declaración añade que, para evitar la reiteración de casos como el que motiva estas actuaciones, debe implementarse un cambio de normativa que imposibilite casos análogos, cosa anunciada por los ministros durante esta interpelación. Paralelamente, el Frente Amplio intentaba que se votara otra declaración que no tuvo la mayoría suficiente, pero que en su primer punto indica que las explicaciones de los secretarios de Estado fueron absolutamente insatisfactorias e inaceptables. Es más, sobre el final, el texto preveía que en función de lo expresado, se entendía que dichos ministros no cuentan con la confianza de este cuerpo, por lo cual corresponde que den un paso al costado. Ayer, al promediar la interpelación y en conferencia de prensa, el senador Mario Vergara, que había llevado adelante el llamado, sostuvo en esa dirección: las razones del gobierno no son aceptables, no son suficientes ni por asomo. Detectamos, sí, dificultades de coordinación entre los ministerios. Lo primero que nos sorprendió de alguna manera es que los ministros nos planteen que las autoridades políticas de los ministerios no tenían esencialmente conocimiento ni de quién era Marcet en noviembre del año pasado, ni de que se estaba tramitando un pasaporte. Evidentemente, si recurrieran a la prensa, ¿sí?, sabrían muy bien, ya desde septiembre, octubre del año pasado, quién era Marcet. También durante el cuarto intermedio hubo otra conferencia de prensa, la del oficialismo, y en esa oportunidad el canciller Bustillo remarcó que todas las actuaciones fueron en el marco de la ley. El ministro del Interior, Heber, por su lado, destacó que el pasaporte de Marcet no tuvo un tratamiento especial. No fue un trámite express el que se realizó el otorgamiento del pasaporte del señor Marcet. Creo que quedó muy claro, pero el señor canciller puede reiterar lo que dijo en sala en cuanto a que no hay un tratamiento especial. 77 días, dijo el canciller, que demoró el trámite. No hubo falta de coordinación entre Cancillería y el Ministerio del Interior. Bueno, los escucho a ustedes. ¿Qué sacaron en limpio? Si es que sacaron algo en limpio, ¿qué conclusiones? A ver, Juan Pedro. Bien, no, creo que dos conclusiones, si se quiere, amigables. Creo que la existencia de un parlamento que interpele ante situaciones como esta, en una democracia como la nuestra, es más que interesante. En lo personal, creo que la figura de Mario Vergara se vio fortalecida por el tono y por el nivel de presentación que hizo de su interpelación. La verdad que ese espacio, tanto en el tono como en la forma que el senador Vergara llevó adelante la interpelación, creo que son elementos positivos, para su fuerza política, son elementos positivos para ese espacio que él pretende llevar adelante. Creo que en general esos son elementos positivos.
Me quedo preocupado por otro lado, también por dos elementos. Primero, y después seguimos en la ronda con los colegas. El primer elemento es que está claro que a Uruguay están llegando fenómenos que no pensábamos que llegaban, como los elementos del gran narcotráfico, de los carteles, de situaciones donde a veces en nuestra penillanura suavemente ondulada pensamos que no va a llegar a Uruguay y llega a Uruguay. Entonces, esto nos tiene que alertar a todos, porque a veces nos quedamos con los fenómenos del narcotráfico, meramente lo anecdótico, de terrible, pero la anécdota directa y sangrienta de los de los noticieros de las 7 de la tarde. Pero estos elementos de largo aliento, con grandes carteles de cocaína, no son elementos que tienen que estar en el radar del sistema político. Y por último, me quedo preocupado porque desde el gobierno no se asume la falta de coordinación que dice el ministro que hubo. Y creo que ese es un problema. No desquito cualquier mala intención, no tengo por qué pensarlo, pero bueno, tenemos un movimiento de un abogado muy reconocido, que se entrevistó con la vicecanciller por el tema del pasaporte de este ciudadano. Tenemos que el señor Marcet es conocido en los temas policiales desde el año pasado. Tenemos que hay un ciudadano que está detenido con antecedentes y con las búsquedas internacionales, con sistemas de inteligencia internacionales sobre su participación en los carteles de la droga, y el gobierno dice que fue un trámite normal. A mí me preocupa mucho, y creo que yo hubiera esperado otra cosa por parte del gobierno nacional. Sigamos con intervenciones iniciales, lo más cortas posibles de cada uno de los cuatro, y después viene el debate. Te escucho a ti, Mariela. A mí la interpelación me pareció interesante en cuanto aportó una cantidad de información que hasta ahora no teníamos. Por ejemplo, no sabíamos que a iniciativa del consulado en Dubái se pidió información a Interpol. Me parece interesante, no había trascendido, por lo menos yo no me había enterado. Sí, en ese sentido me pareció interesante. Creo que la palabra absolutamente sobra, tanto cuando la usa el gobierno, que dice quedó absolutamente demostrado que estuvo todo bien, como cuando la usa la oposición, quedó absolutamente demostrado que fue todo un desastre. Yo creo que no fue ni lo uno ni lo otro. A mí desde el principio me hizo un ruido enorme que se le otorgara el pasaporte a este señor, fundamentalmente porque no hubo nada de normal en ese trámite. Es decir, yo no sé cuántas personas pueden tramitar el pasaporte desde la cárcel. Yo nunca había oído, y además el decreto no lo autoriza, porque dice que la gente, todos tenemos que ir personalmente a tramitar el pasaporte, sea el que se pide en el territorio nacional como el que se expide en el exterior. Y esa es la normalidad de esta tramitación, que a mí personalmente me hace más ruido. Y como es la primera intervención, dejo por ahí, Emiliano. Seguimos. Terminó una abogada, va otro profesional de ese sector, el doctor Uriarte. Bueno, no, a ver, yo creo que este episodio, a pesar de... Falta uno, tenemos 3 en la mesa. El gremio fortalecido. A pesar de las explicaciones y de los surgidos de la interpelación, no queda nada claro. Y a mí me parece que hay un aspecto donde realmente se conoce entre sábado y domingo que apareció una investigación administrativa. O sea, irregularidad hubo. Es decir, una decisión administrativa, pero de los sectores, digamos, de la escala jerárquica dentro del Ministerio del Interior, hubo en la medida en que se urgió ese pasaporte, ¿no? Y si el ministro reconoció que eran 3 pasaportes que se pedía que se urgieran, y uno de ellos era el de Marcelo. Estás aludiendo a algo que ayer termina conociéndose durante la interpelación, y no en la sala mismo, sino que aparece en los medios de comunicación y después se confirma en sala, que iba a ser removido de su cargo el subdirector nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste. Efectivamente, dijo Heber, ante una pregunta
de la bancada de la oposición, que este sábado se enteró de que había existido una comunicación entre Identificación Civil y Policía Científica tratando de acelerar el proceso de 3 pasaportes, uno de ellos el de Marcet. Y a mí me parece grave porque esta no era una persona común. Es decir, Marcet tiene antecedentes, varios antecedentes y varios antecedentes por narcotráfico. Entonces, hay algo que resulta difícil de entender y es cómo, digamos, frente a esa situación no se tomaron algunas previsiones. A todos nos ha pasado que los trámites se demoren. Parece que justamente en una situación donde hay alguien que está preso, que tiene antecedentes por narcotráfico, que se hacen las consultas, y hay que recordar también, hay una, yo no sé si está en la interpelación, pero lo leí antes, que el embajador de Paraguay le avisó al embajador de Uruguay quién era el que estaba preso, y que estaba preso por un pasaporte falso paraguayo, y que el pasaporte era falso no cabe duda. Después será un tema de la justicia de Dubái cómo resolvió eso, pero no cabe duda que era alguien relativamente peligroso. Yo quiero hacer una salvedad. Acá se tiró un avión para atrás que iba a aterrizar en Montevideo por una sospecha, que puede ser cierta, pero el avión se quedó en Buenos Aires y sigue todo en conflicto. Bueno, estás hablando del avión venezolano. Exacto. Digo, con lo cual, en realidad, en ese momento se procedió frente a un peligro, puede ser discutible o no la resolución que se tomó. Ahora, en este caso, no solo no se estudió a fondo el pasaporte, sino que se le dio con carácter urgente. Las conversaciones, está demostrado que hubo conversaciones acerca de Marcet entre Carolina H. y Maciel, ellos mismos lo reconocen. Después, lo que se conversó entre H. y el abogado, no queda entre ellos, yo no voy a presumir nada. Ahora, es difícil pensar que si preguntan cuándo va la valija a Dubái, H. no sabía que le estaban preguntando de alguna forma por algo que ella, cuántos uruguayos presos hay en Dubái, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay elementos que no quedaron claros, pero yo creo que la mayor preocupación es, yo creo que hay una responsabilidad política porque ahora se investigó y se llegó a la conclusión de que por lo menos alguien adentro había urgido ese pasaporte. Entonces, creo que hay una responsabilidad política porque evidentemente no estaban los controles. Y con el tema del narcotráfico es muy importante que los controles sean permanentes, constantes, y el intercambio de información. ¿Que hay información que no puede manejar todo el mundo? Sí, es cierto. Pero ante la sospecha, la lógica era pararlo. Y yo quiero decir una cosa más. Si el decreto, el gobierno entendía que era equivocado, debió haberlo cambiado. Y es un decreto, lo cambia por la voluntad del presidente o del ministro que lo consulta con el presidente. Este decreto ya había sido modificado y sin embargo no se modificó el fondo. Sí, si se entendía que la modificación se hizo a instancias de un planteo que venía de la Institución Nacional de Derechos Humanos y desde el gobierno anterior. Era un trámite largo que tenía que ver con la forma como se trataba en esa reglamentación los casos de discapacitados. Bueno, ¿no? Pero eso quiere decir que no le parecía tan malo al gobierno el decreto del 2014, porque podía haber aprovechado esa instancia para modificarlo. Tercer profesional del derecho en esta mesa, Fernández Feir, te escuchamos. Muchas veces me he sentado en esta mesa entendiendo como injustificado o innecesarias alguna serie de interpelaciones que hemos vivido en este periodo de gobierno. Creo que esta particularmente era una interpelación necesaria o fue una interpelación positiva. ¿Por qué? Porque creo que tiene que ver con lo que le interesa a la ciudadanía. Mentira que todos teníamos claro lo que había pasado. Pero me voy a poner esto porque me escucho y me rebota. Me parece eso, ¿no? Que más allá de... A ver, y como abogada, lo primero que hace es apegarse al marco jurídico y está claro que no existe incumplimiento de la ley, y ahí también a una le surge el cuestionamiento de entonces qué le vamos a pedir a las autoridades, que desapliquen las leyes. Ahí entra la contradicción profesional de lo que nos hace ruido a todos como ciudadanos, que obviamente, a ver, no se puede negar que esta situación hizo ruido, pero también una se cuestiona, bueno, ¿qué vamos a pedir? ¿Que se desapliquen las leyes? Eso, un planteo por ahí. Lo que está claro es que todos entendíamos que este pasaporte no se tendría que haber aprobado, no desde lo legal, reitero, porque jurídicamente correspondía. Ahora, desde el sentido común, obviamente, es lo que nos lleva a hacer ruido y por eso termina con una destitución de
el director... Subdirector. Que justamente, bueno, se le asignan claramente responsabilidades después de esta investigación administrativa, que entienden que la celeridad porque en realidad sí se pueden hacer excepciones al trámite del pasaporte. Es más, creo que el senador Vergara era quien presentaba los números de 37 casos en los que se tramitó de manera similar. Ahora, la excepcionalidad... Sí, manejó números del año 2020, ¿sí?, de 9.707 pasaportes tramitados en el exterior. En ese año, solo 36 se entregaron en mano. Exacto, entonces... Todos los demás fueron por valija diplomática, etcétera, ¿no? No, lo que nos da a entender que obviamente alguien sí tomó una decisión y bueno, todo indicaría que fue este funcionario. Ahora, que nos hace gracia y no, creo que a nadie le hace gracia lo que pasó, que a nadie le parece positivo lo que pasó. Creo que una buena señal del sistema político, porque este es un problema que si bien le sucede al gobierno, es un problema del sistema político. Y entiendo que sería una buena señal que se trabajara en la modificación de este decreto puntualmente con ciertos consensos, porque, reitero, o sea, si esta persona transitó libremente por Francia, por Turquía, por Grecia, no era algo que podía llegar a pasar, y bueno, creo que en eso está justamente fortalecer los controles para que no vuelva a pasar, porque me parece una situación bastante grave. Aclaro para los oyentes que no siguieron la interpelación, lo que acabas de decir ahora... Sí. De por dónde circuló Marcet, sí, fue explicado. Fue uno de los tantos datos que se agregaron durante la sesión, ¿no? Con ese pasaporte falso con el que andaba, pasó por varios países. No se detectó que era falso. Después, incluso cuando llegó a Emiratos Árabes Unidos, entró también. Exacto. Lo que pasa es que tuvo una discusión con un funcionario, un incidente, y a partir de ese incidente, quienes estaban a cargo de la actuación resolvieron observar con más cuidado el pasaporte, y recién ahí saltó que era falso, ¿no? Sí, y ojo que yo no traigo esto con la intencionalidad de justificar. Lo que sí quiero dejar claro es que no son unos nenes. Esto no es un chiste. Hay cosas que están muy organizadas, y reitero, lo importante es que como país no nos pase, porque entiendo que existe una organización que justamente sí le pasó a muchos ya, y creo que el foco debería estar puesto en que no nos vuelva a pasar. El debate tuvo distintos momentos, ¿no? Y tuvo distintos tonos. Al regreso del cuarto intermedio, hizo uso de la palabra el senador del MPP, Daniel Cayani. Él recalentó la polémica. Por ejemplo, señaló que lo ocurrido con el pasaporte de Marcet era un escándalo internacional y afirmó: yo siento olor a podrido acá. Asumamos responsabilidad. Nosotros hicimos muchas macanas, muchísimas. Algunas las asumimos. Ahora, ¿qué pasó? Porque al final parece que esto hubiera sido un trámite normal, ¿no? Acá resulta que viene cualquier narcotraficante, pide un pasaporte, se lo damos, no pasa nada. Le dimos un pasaporte, yo siempre lo dije públicamente y se lo digo acá, a una especie de Pablo Escobar el estilo uruguayo. Y es horrible que exista una persona así en Uruguay, pero existen. Esa intervención de Cayani dio pie a varias réplicas. La primera de ellas del senador Germán Coutinho del Partido Colorado, que saltó planteando su alarma por el giro que pasaba a tener la polémica que, señaló él, corría el riesgo de fomentar una grieta. Hubo varios legisladores del oficialismo que respondieron. Más tarde lo hizo Jorge Gandini del Partido Nacional, que en su ponencia repasó varios hechos de las administraciones anteriores en los cuales resaltó hubo debilidades o hubo fallas en el manejo de casos de narcotráfico. Después de hacer esa enumeración, dijo que intervenciones como la de Cayani o la del senador Charles Carrera, que había hablado después, a él lo sublevaban. Pero hay que tener mucho coraje para tener autoridad moral y decirnos acá lo que tenemos que hacer. Gente que estaba al frente de esto. No sé si había que pasar los blindados. No sé si firmaba y daba las órdenes como firmó tickets de alimentación o ingresos a los hospitales. Pero clases no nos van a venir a dar porque moral tenemos. Y los ministros acá vinieron a dar pruebas objetivas de su rectitud en la gestión. No les debe gustar como a ninguno de nosotros que haya pasado esto. Pero tenemos hoy el diario del lunes y no vale venir con el diario del lunes.
Ese fue uno de los momentos crispados, digamos, de un debate que tuvo en general otra forma de exponerse los argumentos. ¿Yo puedo discutir un concepto? Dale. Cuando se dice no se discute con el diario del lunes, es un error gravísimo. Con el diario del lunes tenemos que discutir, porque es lo que nos permite aprender de los errores sucedidos el sábado y el domingo. Mariela te escucha y sonríe. ¿Estás de acuerdo con eso? Es que es evidente eso, es más que evidente, porque si no significaría que nunca aprendemos nada de lo que pasa. Ahora entendí. Pero a mí, perdóname, Juan Dale, Pedro, María, por favor. lo que más me cayó mal de lo de Caggiani y de lo de Gandini y algún otro, es que vuelven a esa discusión de vuelo rasante, claro. Que me parece que este país no merece, no en este tema, en todos los temas. De las cosas más penosas que tuvo este episodio, para mí es la excusa del decreto del 14. Eso es una excusa pobre, pero pobre de verdad muy chiquita. Porque si el decreto del 14 era tan malo, bueno, hubo 2 años y pico para corregirlo, ¿no? No puede ser. A mí el continuo peloteo de ustedes lo hicieron peor, me parece lamentable, me parece inaceptable y por ahí no vamos a ninguna parte. Y eso va para los dos. Lo de Caggiani fue horrible y lo de Gandini fue horrible. Porque estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de quién lo hizo peor. Estamos hablando de cómo fue que este país cayó en esto y cómo hacemos para que no se repita. Entonces, si la vara es tan baja como todas las cosas peores que hizo el gobierno anterior, entonces lo que estamos diciendo es, está bien, vayamos a peor, no pasa nada. Y eso creo que es lo que es inaceptable. Vuelvo un segundo a Juan Pedro y después continúo. Te interrumpí. Te interrumpí dándole la palabra a Mariela porque la vi que estaba como pronta para alargar. Angustiada. Perfecto. Comparto absolutamente lo dicho por Mariela. Creo que sí, no es feliz. Es como un partido que se viene jugando bien y de pronto se sale perdón la metáfora futbolística, sale un back como se dice vulgarmente, a pudrir un defensa, a pudrir al jugador oponente. Yo creo que es destemplado con respecto a lo que venía al conjunto de la interpelación. Lo único que tengo claro que el fenómeno, como decían en la intervención anterior, el fenómeno del narcotráfico así como se globalizan todos los fenómenos, el fenómeno del narcotráfico y las mafias internacionales, y particularmente en un país como el nuestro, que está al lado de 2 gigantes y es la puerta a un mercado mundial de drogas, es la salida de un puerto hacia un puerto mundial de drogas, hacia un mercado mundial de drogas global. Creo que eso merece afinar los servicios de inteligencia, merece el trabajo. Aquí el gran ausente es el Servicio de Inteligencia Nacional, porque si el propio ministro dice que no estaba enterado, el Servicio de Inteligencia Nacional, ¿dónde estaba? ¿Qué cuida la inteligencia nacional? ¿Las fronteras por si nos invade el ejército brasileño o el ejército argentino? ¿Cuál es el rol de las fuerzas de seguridad y la articulación de las fuerzas de seguridad nacionales con las fuerzas de seguridad? ¿Cómo puede ser que por segunda vez consecutiva Paraguay tenga un servicio de inteligencia más elaborado por las conexiones que pueda tener sí o no con los Estados Unidos, pero y advierta a Uruguay de situaciones irregulares en cuanto al tema de drogas? Entonces yo creo que acá hay un tema de manejo poco inteligente de los servicios de inteligencia, hay una descoordinación del gobierno, y a mí el fusible del subdirector de identificación civil me queda con gusto a poco. Creo que hay responsabilidades políticas mayores que me hubiera gustado que el gobierno las asumiera por el bien de todos. Agrego 2 aspectos de fortalecimiento institucional que también me quedan, como me traen las dudas o creo que hay que profundizar en ese sentido. No sé si están al tanto, pero ayer también se dio a conocer la información de que las causas que estaban a nombre de este episodio fueron archivadas por la misma jueza que absolvió a Mutio, que yo con esto no quiero generar ningún tipo de vínculo ni de suponer nada. ¿Estás yéndote al año 2020? No, las que fueron archivadas ¿De Marcet? Sí. En el año 2020.
No, y con esto a qué voy, yo soy una gran defensora del Poder Judicial y siempre creo que hay que estar velando por fortalecerlo. Pero ¿por qué traigo esto? Porque hoy Juan Pedro decía, bueno, creo que este fenómeno está llegando, estas cosas que pensaban que no nos iban a pasar están llegando. Y yo creo, ojalá me equivoque, que ya llegaron y desde hace tiempo. Y creo que tenemos muchos de fortalecimiento institucional. Creo que tenemos que tener un encare de fortalecimiento de, bueno, ¿qué va a hacer el Poder Judicial con este fenómeno? ¿Cómo vamos a fortalecer ahí las cuestiones para que lo que nos puede pasar no nos pase? ¿O qué sigue pasando? Yo comparto lo que decía ayer el ministro Heber en el sentido de, yo entiendo que ningún partido político de este país tiene contacto con el narcotráfico. Estoy totalmente convencida, pero lo pueden llegar a tener. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la ley de financiamiento de los partidos políticos? Bueno, ahí estás coincidiendo con la senadora Quechichán. Pero hoy temprano cuando la entrevistamos decía, ese es uno de los pasos que debería dar el sistema político uruguayo cuanto antes para despejar dudas, ¿no? Pero es que está en la tapa del libro, hasta que no tengamos un financiamiento claro de los partidos políticos. Sí, yo estoy de acuerdo con que no hay contacto, pero puede existir. Todo lo que parecía que no nos podía pasar está pasando. Entonces, si no fortalecemos estas claves, a ver, el narcotráfico ha tirado democracias abajo. Si no lo tomamos como un tema en serio, que por eso a veces yo prefiero como no quedarme en las excepciones de lo que pasó en la interpelación, pero cuando vemos la gravedad de lo que estamos hablando, porque es tan grave lo que puede llegar a pasar, no por el hecho puntual, que si bien sí comparto con que fue grave, pero la amenaza de lo que puede llegar a hacer el narcotráfico en nuestro país es tan grave y la responsabilidad está pura y exclusivamente a las manos hoy del sistema político, y caemos en estas cosas de lo que se hizo, lo que no se hizo, chicanas. Bueno, ahí también te da a pensar de ¿a qué estamos jugando? La amenaza es grande, no sé, me parece que no hay lugar a medias tintas ni a desviar el foco del debate, pero cosa mía. Yo creo que coincido que la amenaza es grave, y yo no me animaría a decir que no han llegado a los partidos políticos, a ninguno. Es decir, eso distinto es decir, coparon los partidos políticos, o hay un partido político que ha ocurrido, que representa el narcotráfico, pero en el Uruguay los partidos siguen siendo el partido, pero eso no quiere decir que no hayan logrado algún contacto a nivel de partido. Yo no lo puedo descartar eso. Capaz que es una expresión de buena fe, es que, democrática. Ver, quiero decir, son de las cosas que no, porque digo, es tan fácil para el narcotráfico perforar cualquier red, la administrativa, la financiera, etcétera. Si no, uno no se explica algunas cosas que pasan, como que te lleguen toneladas a Europa, salidas de Montevideo, y nadie se explica. Pero yo creo que hay una cosa que es real, es decir, el folclore del Parlamento y este tipo de cosas pasan, estos escrimas verbales. Ahora, la indignación la tenemos todos, y Heber dijo que la tenía el presidente de la República, ¿no? Entonces, ¿cómo no? En realidad, yo creo que lo primero que se tendría que hacer es, bueno, vamos a hacer un consenso en cómo modificar este decreto. Ahora, me llamó la atención la intervención del senador Manini, que fue ya tarde en la noche, pero no en la madrugada, ¿no? Cuando, un poco en línea con lo que señalaban ustedes hace un rato, pero dio este otro giro. Él señaló que la discusión a propósito del trámite del pasaporte era como centrarse en el árbol y no ver el monte. Estar en este ida y vuelta, en este tira y afloje a propósito de cómo se gestionó y obtuvo y emitió el pasaporte de Marcet, dijo, es como la banalización del mal. Bueno, que había que prestarle atención a lo otro, al tema de fondo, al avance que está teniendo en nuestro país por distintas vías el narcotráfico, al hecho de que estén pasando acá cosas que pasan en otros países y que teníamos quizás la ilusión de que no terminaran ocurriendo. Y también, como parte de la polémica, se fue atrás en el tiempo y recordó un episodio que ahora todos, si lo escuchamos, volvemos a revivir, pero dice, ¿dónde empezó esto? Dijo, aquella vez que en el puerto se cayó el escáner nuevo.
No sé si tienen presente Sí, de sí, qué está hablando. me acuerdo. Creo que fue año 2007. Había comprado la Administración Nacional de Puertos un escáner que iba a permitir justamente el registro sin abrir de los contenedores, y cuando se lo estaba bajando del barco para ponerlo en la pista, cuando lo estaba bajando para después iniciar el proceso de su puesta en funcionamiento, en el momento en que se lo está movilizando, cae. Y se destroza y adiós escáner, ¿no? De $3 millones había costado el aparato, que se pulverizó, se inutilizó en aquel momento. Un episodio que todo indica, no fue casual, que hubo alguna mano negra que soltó las lingas, es decir, que armó las cosas de manera tal que efectivamente el escáner en esa movida terminara cayendo. Y recuerden todo lo que se demoró después en tener un escáner nuevo, en volver a comprar el escáner que se había destrozado. Pero yo creo que hay algo, si me permitís, que no hay que pasar por alto. Y es que el fiscal Gómez dijo, yo voy a esperar al resultado de la interpelación. Y creo que estuvo muy bien. No sé por qué lo criticaron, no, pero estuvo muy bien, porque voy a esperar, porque fíjense que después de la interpelación surgió que sí había alguien dentro de la Dirección Nacional de Identificación Civil que había urgido ese pasaporte. Y bueno, el fiscal tiene otros elementos ahora que no tenía hace 5 días. Sí, más los que que surjan de una futura investigación. Yo que también creo que estuvo correcto en esperar, porque la verdad es que también hasta este lunes había un montón de elementos que ninguno de nosotros teníamos. Sí, es la punta. Y para discutir con las frases hechas, a veces el árbol nos permite encontrar el bosque. Entonces creo que esta es la punta de un hilo donde un país como el nuestro, que vive en campaña electoral, ojalá quienes tengan una visión de Estado, una visión, puedan trascender y puedan ver que con esto no se juega, porque no hay sostén. Y comparto lo que dice Darois. Yo no tengo pruebas ningunas y espero creer que no hay vínculos entre el sistema político y el narcotráfico. Pero 2 más 2 en Uruguay es 4 y el narcotráfico en el mundo es 4, y el narcotráfico está penetrando cada una de las áreas. Claro. Desde cada una de las áreas, las organizaciones sociales, cada lugar de poder. Está escalando. Y bueno, y creo que es cuestión de tiempo de que el sistema político tan bien no se sienta invadido por este espacio. Mariela. No, yo quería, volviendo un poquito a la interpelación, alguna otra cosa que me llamó la atención y que no me gustó es el énfasis que puso el canciller en que todo este episodio o esta cadena de episodios que culminan con el otorgamiento del pasaporte fue un trámite administrativo, dice él. Como si eso, digamos, eliminara la responsabilidad de los jerarcas políticos de los ministerios. Bueno, no. Es decir, él es responsable como ministro de lo administrativo y de lo político. ¿Podrá decir capaz que por lo administrativo no tiene que ir al Parlamento? Yo creo que sí. Lo otro es que, no sé, volver un segundo a quién es este sujeto, Marcet. Porque no solo está sindicado como responsable nada más y nada menos que del asesinato de un fiscal en un país extranjero, además, de un fiscal paraguayo asesinado en Colombia, sino que además trascendió, se sabe que una persona asesinada en Paraguay después de que fuera detenido este señor en Dubái, es el encargado de los documentos falsos de la organización que integraba Marcet. O sea, esa detención de Marcet habría determinado que la persona que tramitó ese pasaporte falso, que intermedió, no sé, también fue asesinado en estos meses. Y además el sujeto se permite, como todos vimos, mandar un video, para mí amenazante, donde hace notar que, en fin, que las cosas no son como los medios lo dicen. A ver, no tiene límites este señor, ¿no? Y eso a mí me parece, que en octubre, noviembre, cuando se tramitó este pasaporte, ya estaba claro. En el Ministerio del Interior estaba claro.
porque si bien no tenía este señor antecedentes desde el punto de vista legal, sí tiene un perfil de persona de temer, porque estaba siendo investigado por el asesinato de su mejor amigo, donde no hubo pruebas, pero hay mucha gente que dice que claramente fue él, aunque no se puede probar. Está siendo investigado por la granada en una dependencia policial, por la amenaza a la fiscal de pacientes. O sea, a mí me parece que acá todas las alarmas tenían que encenderse y yo creo que se encendieron. La pregunta para mí sigue siendo, bueno, ¿por qué le dimos el pasaporte? Porque yo no creo que tuviéramos una obligación de dárselo como país en esas circunstancias. Estoy absolutamente convencida que no. Uno sabe habitualmente por qué la responsabilidad política de los ministros. Bueno, en realidad cuando uno es el jerarca, al igual que cuando es el empleador, tiene dos responsabilidades, lo que se llama la culpa in eligendo, la culpa in vigilando. O sea, uno tiene la responsabilidad de a quién elige y de vigilar a quién elige. Por supuesto que no es una responsabilidad penal, estamos hablando de la responsabilidad política. Por eso es lógico que se le exija responsabilidad política a los ministros. Es decir, y lo que acaba de decir Mariela es así, o sea, un mero trámite administrativo, bueno, pero los trámites administrativos erróneos o en infracción de la ley o que no debieron haber sido hechos de esa forma son responsabilidad del jerarca y es inevitable. Es decir, por eso está a la cabeza y por eso se habla de responsabilidad política. Obviamente no se puede interpelar al subdirector de la Dirección de Identificación Civil, a quien se interpela es al ministro. Creo que también podríamos estar ante una... culmina con lo que empecé. Creo que también podemos estar ante una interpelación en caso de que los ministros desaplicaran la ley. La discusión continúa, ¿no? Me parece bastante claro que después de esta interpelación, primero se aportó más información, tenemos más datos. Es más, diría que hay una tarea pendiente ahora que es volver a armar el rompecabezas, ¿no? Porque se sumaron piezas. Sistematizar. Sí, no teníamos, hay hechos, nombres, fechas que no teníamos, incluso en cuanto a antecedentes, ¿no? O sea, la interpelación puede ser una buena cantera para elaborar un mapa de todo el caso Marcetti y sus derivados. Ahora, ahí no termina la historia, ¿no? Creo que la discusión política prosigue. Bueno, vamos a ver si hay actuación judicial, vamos a ver si hay un nuevo decreto reglamentario de la expedición de pasaportes, vamos a ver si hay otras determinaciones como la aprobación rápida de la ley de financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Sí, agrego una cosita por los comentarios que me decían acá mis compañeros. Quiero que quede claro que yo entiendo que el pasaporte no había que darlo. Que quede clarísimo. Ahora, me genera mi duda el tema de, bueno, desaplicar un decreto. Lógicamente entiendo que genera contradicciones muy fuertes y más para los operadores del derecho. No, la duda está planteada, creo que ese es uno de los puntos que no sé cuándo se va a laudar, si dentro del marco del decreto no había un margen para operar de otra forma, ¿no? Bueno, si era obligatorio o no dar el... Claro. Y ahí entra también el tema de la celeridad con la que se trató y el rol del funcionario y la destitución de este funcionario. ¿Qué decías, Mariela? No, que justamente lo que dice David, la discusión es, ¿estaba obligado el Estado uruguayo a otorgar ese pasaporte en esas condiciones? Yo no estaba, porque no estaba el señor Marcet cumpliendo con la normativa. Simplemente, digo, si hubiera estado libre y hubiera ido caminando al consulado, capaz que se acaban las objeciones para mí. Pero él tenía que irse a presentar, porque, como dijo el ministro, no hubo un trámite especial. El trámite no fue especial. No, ahí va, el trámite no fue especial, dijo el ministro Heber. Pues sí fue especial, claro que fue especial. Yo, la verdad, no conozco ningún otro caso en que sea la cónsul que va a la cárcel donde está esta persona a tomarle las huellas para saber quién era, sí, pero para tomarle las huellas para el pasaporte, la firma, la foto, eso no es normal. No había por qué hacerlo, porque no es lo mismo estar
enfermo en un hospital, por ejemplo, que estar preso, y además estar preso por haber ingresado con un documento falso. O sea, por eso se prendieron las alarmas, por eso el subsecretario de Interior habló con la subsecretaria de Cancillería, porque esto no era normal. Entonces, no había por qué, de verdad, no había por qué facilitarle las cosas a Marcel. Pues todavía está inexplicado por qué se las facilitaron. Volvemos sobre el tema. Seguramente mañana habrá nuevos elementos, habrá otros giros. Ahora les propongo que cambiemos, vayamos a otro asunto muy distinto, ni siquiera de acá, del exterior, pero de estos días y al que conviene prestarle atención.